Sean todos bienvenidos nuevamente aquí de nuevo a este canal, donde ahora sí empezaremos a estudiar Génesis hasta el Apocalipsis, empezando ahora desde la creación. Ya hemos visto dos temas anteriores que han sido muy interesantes, donde fueron temas introductorios para este estudio. Bueno, hablamos de los libros deuterocanónicos, el libro de Sabiduría, los Macabeos, el libro de Judí, de Tobías, y por qué no los vamos a utilizar aquí como libros inspirados, ¿no?, por el Espíritu Santo, así también como el libro de Enoch, que no lo vamos a usar tampoco. Y ahí explicamos las razones de por qué no lo vamos a usar, no lo consideramos inspirados, y por eso que no forman parte de los libros del protestantismo, de la Biblia protestante, ¿no?, como la Reina Valera, por ejemplo. Y también pues hicimos otro video donde se explicó acerca del origen del mal, cómo inició todo, cómo inició este gran conflicto, y eso nos va a ayudar pues a entender el trasfondo de lo que sucede en la Biblia, cuáles son las cosas que están allí y por qué se dan lo que se tiene que dar, ¿no? Y eso nos va a ayudar pues obviamente a comprender más cuando leamos la Biblia, porque cada capítulo va a encerrar una historia detrás, una batalla espiritual detrás que nosotros no la podemos ver, no la podemos apreciar, pues porque tenemos nuestros ojos vendados, ¿no? Limitados a las cosas espirituales, a los asuntos espirituales que se pueden ver, ¿no? Sin embargo, nosotros solamente vemos pues hasta cierto límite, pero si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos qué ángeles y demonios están a nuestro alrededor, pues luchando en el gran conflicto, este gran conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros pues ahora vamos a iniciar con Génesis, el capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2 para poder entender acerca de la creación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando empezamos a leer la Biblia, siempre pues vamos a iniciar desde Génesis, porque el libro de Génesis pues es fundamental y le agradecemos a Dios que inspiró a Moisés para escribir este libro. ¿Por qué es fundamental? Porque la mayoría de las creencias fundamentales para el cristianismo se encuentran en el libro de Génesis, arrancando ya como Dios creador de todas las cosas y de todo lo que existe. Y entonces es por eso que es importante darle ahí una chequeada a este libro y no solamente darle allí la chequeada, sino también estudiarlo, ir más allá a la profundidad de lo que nos quiere mencionar Dios a través del libro de Génesis. Y para eso, pues, vamos a empezar con estos dos primeros capítulos, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde el capítulo 1, pues, se narra la creación de manera directa, por así decirlo, y en el capítulo 2 se dan algunas especificaciones que no se dieron en el capítulo 1, específicamente, pues, en la creación del hombre y también en el tema del sábado y la alimentación que ellos tenían que tener en el jardín del Edén y cuál era el rol que están allí, y también acerca del matrimonio, por ejemplo. Así que hay muchas doctrinas, muchas creencias que el cristianismo cree ahora que se encuentran específicamente en este libro de Génesis. Y pues ante la cantidad de temas que se pueden abordar en los dos primeros capítulos, vamos a dividirlo en 5 partes. La primera, bueno, analizaremos acerca de los 7 días de la creación, o digamos los 6 días de la creación y el día de descanso que Dios le da al hombre. En segundo lugar, vamos a analizar la deidad en la creación, cómo es que está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la forma y a la manera y en el momento en que se creó los cielos, la tierra, todo lo que contiene y también al hombre. La parte 3 pues vamos a hablar acerca de la creación del hombre. ¿Qué implicaba que el hombre sea creado? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Y pues, ¿cuál es su función aquí en la tierra? En la parte 4 nosotros vamos a analizar aquellas dos cosas que Dios instituyó en el Edén para beneficio de la humanidad. Y está el sábado y también el matrimonio o la familia. Por último, vamos a analizar un detalle muy interesante que es el plan divino para el hombre. Vamos a analizar allí temas de la educación y también de la alimentación. Cómo es que estas dos cosas, pues, Dios en su infinita sabiduría hizo que estén presentes en el Edén y que resultaría, pues, beneficio para toda la humanidad y que si ponemos en práctica todos los principios que están allí, todos nos vamos a beneficiar.
Estos son los 5 aspectos o las 5 partes que vamos a ver en Génesis el capítulo 1, todo el capítulo 1, y también en Génesis el capítulo 2. Pero en este momento nos vamos a enfocar en la primera parte, los 6 días de la creación y un día de reposo para recordar al Creador, para adorarlo. Y bueno, vamos a ir ahora a Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis arranca pues ya comentando o refutando pues la teoría de la evolución y todas las teorías de la evolución que hay pues iniciadas por el famoso Charles Darwin. Aquí Dios se presenta directamente como el creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una palabra muy interesante que se menciona en el hebreo para la expresión crear, que es bara, que significa que Dios creó absolutamente de la nada. No había una materia preexistente por la cual Dios usó para poder crear lo que hoy podemos ver o conocer como tierra. Simplemente Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Él habló y así fue. Y cuando Dios crea, lo hace desde el vará, en Génesis, es decir, donde no hubo nada, donde estaba todo desierto y vacío, pues Dios vará, Dios crea de la nada, aparece así. No sabemos pues si fue así como salen en las películas, ¿no? Así un chispazo y aparece todo. O tal vez fue de manera progresiva en un solo día que Dios hizo todo lo que hizo, ¿no? Cada día respectivo, pues cada cosa que creó. Sin embargo, pues este vará implica que Dios creó de la nada. Lo interesante es que de la nada puede crear un nuevo corazón, como lo menciona el salmista cuando ora, ¿no? Crea en mí un nuevo corazón. Y la palabra para crea también utiliza allí vará. Es decir, que Dios pues crea un nuevo espíritu dentro de nosotros que lo adore, si es que nuestra vida ha sido muy pecaminosa. Y en Génesis, el versículo 2 del capítulo 1 menciona: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra estaba desierta, la tierra estaba vacía, obviamente porque esto se lo menciona aquí antes de que empiece la obra creadora de Dios en el día 1 hasta en el día 6. La tierra estaba completamente desordenada y ese abismo no se refiere a algo que estaba allí y te caías, ¿no? En el sentido de que la tierra tal vez sea plana, no se está refiriendo a eso. El abismo no se refiere a que hay algo plano allí y llegas a la frontera y te caes. El abismo, no. El abismo, en el hebreo, tejón, era la masa de agua que estaba formada allí en un principio y que era tan profunda, ¿no? Esa masa de agua acumulada, inmensa, un océano entero, que tiene bastante profundidad, se le llama en el hebreo tejón, que aquí se le traduce como abismo. Ahora nos vamos ya a los días de la creación. En el tema, por ejemplo, de Dios, en el principio Dios y también del Espíritu de Dios, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la deidad en la creación. Al igual que cuando el Yehová Elohim o el Jehová Dios formó al hombre, también lo vamos a ver en la deidad de la creación. Pero ahora nos dirigimos al primer día de la semana. Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, que dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora vamos a analizar aquí muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios crea la luz y de inmediatamente hace una distinción entre la luz y las tinieblas. Esas tinieblas, pues algunos piensan que era neblina que andaba por ahí. Bueno, una traducción también es oscuridad, es decir, ausencia de luz, así como cuando apagas la luz de tu cuarto y no ves absolutamente nada, así. Dios en un principio crea la luz, crea Or, que es la luz, ¿no? Y las tinieblas pues era ausencia de la obra creadora de Dios, donde Dios aún no ha creado nada y aún hay tinieblas. Si Dios aún no ha creado un nuevo corazón, si no nos ha dado el conocimiento de su palabra, estamos en tinieblas. Debemos permitir que la luz de su verdad llegue a nosotros. En este caso de la creación, pues aún no había luz, entonces Dios lo primero que crea es la luz. Y esa luz pues iluminó todo. Ahora, hay algunas cosas aquí porque algunos piensan que
esta luz que se crea en un principio por Dios fue Cristo. Si nosotros pensamos que esa luz creada fue Cristo, pues estamos contradiciendo lo que menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el versículo 9 y 10. Y nosotros vamos a leerlo para poder analizar Génesis 1:3 con Juan, el capítulo 1, el versículo 9 y 10. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Menciona aquí pues que el verbo, el logos, que es Jesús, él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, pero que el mundo fue hecho por él. Ahora, si nosotros pensamos de que Cristo fue creado en un principio, fue parte de la obra creadora de Dios, es decir, que fue una creación de Dios, pues estamos contradiciendo lo que dijo Juan, porque menciona allí Juan claramente que el que creó el mundo fue por Cristo. Cristo fue el ente creador que creó todo en un principio. Entonces, esta luz no puede ser Cristo. Él es la luz verdadera, sí. Y Juan pues usa el término de luz a Cristo porque obviamente Él es el sol de justicia. En este caso, en Génesis 1:3, pues solamente se está mencionando a la fuente de la radiación electromagnética que Dios crea en un principio, que obviamente llega hasta la Tierra, desde el universo hasta la Tierra, y que nosotros llamamos luz, una fuente de energía natural. Dios a esa luz la llama día y a esa oscuridad, que era la ausencia de la luz, le llama noche. Y lo interesante es que después menciona que fue la tarde y la mañana, y así sucedió el primer día, o el Yom Ejad. Ahora, algunos creen que esta tarde y esta mañana, o este primer día, es un número simbólico, que tal vez no se sabe el tiempo en cuanto duró pues toda esa creación de la luz en el primer día, y algunos dicen que fue 1000 años, ¿no? Son cosas curiosas que obviamente podemos llegar a pensar así. Sin embargo, hay razones para pensar de que fueron días totalmente literales que equivalen a un día de aproximadamente 24 horas, un día astronómico. ¿Por qué? La primera razón es por la expresión la tarde y la mañana. De manera tradicional, pues la cultura hebrea entendía que la tarde empezaba a la puesta del sol y terminaba a la hora que el sol salía. Y la mañana empezaba a la hora que el sol salía hasta que el sol se ponía. De esta manera, el día se dividía en dos partes, en la tarde y en la mañana. Y Laila o la noche era pues ese lapso, ¿no?, en que reinaba obviamente la oscuridad. Pero lo dividían particularmente el día en dos, tarde y mañana. De esa manera sucede un Yom Ejad, es decir, un día o el primer día. Ahora, es interesante analizar este Yom Ejad, porque si solamente dijera allí en el texto hebreo que fue la tarde y la mañana Ejad, es decir, uno, sin mencionar Yom, podríamos pensar ahora sí que ese día en realidad fue un día simbólico, ¿no?, que no sabemos cuánto tiempo duró, pero como aparece la palabra Yom, Ejad, acompañado de Ejad, esa palabra Yom, que es día, y Ejad, que es uno o primero, se está refiriendo a que es un día literal. Así que hay dos razones, ¿no? La primera, pues, que la tarde es primero y la mañana es segundo, ¿no? De manera que la tarde dura desde que se pone el sol hasta que sale, y la mañana dura desde que sale hasta que se pone. Es decir, que Dios en realidad creó la luz en un primer día, es decir, en un día literal. Así como nosotros, ¿no?, pues tenemos un día literal de aproximadamente 24 horas, pues Dios también creó ese día de manera literal, en un solo día. Creó la luz en un solo día. Ahora, ¿por qué algunos piensan tal vez que pues tal vez no duró un día? Tal vez es por dos razones. La primera es porque hay algunos cristianos que se quieren acomodar a las teorías del evolucionismo, y para poder amistar la fe con la ciencia, pues involucran la fe en los detalles científicos. De esta manera, si pensamos que no fue un día literal, sino que fue un día de miles y miles de años, pues allí podemos darle entrada a los conceptos del evolucionismo. Y la otra razón es porque se es difícil pensar que Dios pudo crear, por ejemplo, las plantas en un solo día, ¿no?
cuando nosotros pues vemos cómo crecen y demoran hasta meses, hasta años incluso. Pero, sin embargo, Dios lo hizo en un solo día. Ahora, comprendiendo esto, de que el día es literal, vamos a poder comprender lo que Dios hizo en los demás días. Y así nos vamos al día número 2, que se encuentra desde el versículo 6 hasta el versículo 8, donde se menciona pues que Dios divide el firmamento y el firmamento pues lo pone allí, le llama cielo y eso servía para separar las aguas de las aguas, tanto que habían aguas en la tierra así como encima del cielo. Es decir, que hay pues agua allí encima de los cielos, ¿no? En lo que nosotros podemos ver. El tercer día, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, se menciona ahora la creación de la naturaleza, de las plantas, ¿no? De los árboles que daban fruto y entre otros. Pero hay que analizar algo muy interesante acá, que hay 4 o 3 tipos, digámosle así, de cosas que Dios crea en el sentido de las plantas. La primera es la hierba o el pasto, la segunda son las plantas que dan semilla y tercero, árboles frutales. Y esos árboles frutales tenían un detalle, que esos frutos de los árboles tenían que tener semilla y cada uno era según su especie. Ahora, el cuarto día, desde el versículo 14 al 19, vamos a encontrar las grandes lumbreras que crea Dios. Las meorot, que eran como lámparas o recipientes de luz que tenían una función que era iluminar aquí a la tierra y servían de señales para que el hombre pueda diferenciar entre la mañana, ¿no? Entre los días, las estaciones, los años, para que el hombre pues pueda guiarse, ¿no? Entender, sirve mucho, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, en las lunas nuevas, cuando se puede sembrar, en el cuarto creciente, el cuarto menguante, la luna llena. Entonces son obviamente muy, Dios en su sabiduría infinita pues lo creó para que sea una herramienta para que el hombre pueda medir el tiempo. Sin embargo, pues algunos creen que Dios ha enviado mensajes o señales pues en el cielo mediante las estrellas y los astrólogos, ¿no? La astrología pues piensan que mediante las formas, la constelación, podemos nosotros saber el futuro, qué es lo que quiere Dios para nosotros. Sin embargo, hay que tener cuidado allí, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra. Si bien es cierto que hay señales que suceden en el cielo que nos indican su venida, pues no debemos desviarnos porque el único que puede hacernos conocer el futuro es Dios a través de su palabra, a través de la oración. El único que puede revelar el propósito de nuestra vida es Dios a través de la comunión que tenemos con Él y no debemos consultarle a las estrellas, ni a la luna, ni al sol, ¿no? Porque son cosas creadas y la Biblia nos invita a adorar al Creador. Dios quiere que lo adoremos a Él, que le consultemos a Él y no a lo que Él creó. Y así nos vamos al día número 5, que está desde el versículo 20 al versículo 23, donde ya aparecen los Nefesh Hayá. Los Nefesh Hayá. ¿Qué es los Nefesh Hayá? Pues son los seres vivientes, ¿no? Los seres vivos. Y aquí aparecen, pues, los animales marinos, como las aves, las grandes bestias marinas, así como también las aves, y cada uno según su especie, y la orden fue de que ellos, pues, se reproduzcan, ¿no? Que se multipliquen. Y así aparece el sexto día. Este sexto día es clave, al igual que el séptimo. ¿Por qué? Porque en el sexto día, desde el versículo 24 al 25, Dios crea los animales terrestres. Y hay 3 tipos de animales terrestres que Dios creó en los días de la creación, en el sexto día. El primero es la especie de los behemoth. De seguro has escuchado, ¿no? Y has visto muchos videos acerca del behemoth, cómo era el behemoth y muchas cosas. Pero la expresión en el hebreo para behemoth se está refiriendo a los animales cuadrúpedos. Podrían ser grandes, gigantes, así como también pequeños, aunque en el Edén todo era perfecto, ¿no? Pues había una estatura inmensa. Pues estos cuadrúpedos, estos behemoth, se estaban refiriendo específicamente al ganado, lo que nosotros ahora conocemos como la vaca, el toro, pues los burros, ¿no? También estaban los remés, que eran los reptiles, los animales, pues de la especie reptil. Y también estaban los haito, que eran las bestias, ¿no? Así está en el hebreo. Y nosotros ahora le conocemos como los animales salvajes. Ahora, desde el versículo 26 al 27, ya vemos pues
la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay dos detalles muy interesantes que nosotros podemos hablar aquí. El primero es que fue creado el hombre y la mujer a la imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, tenía su imagen, reflejaba su carácter, su naturaleza, participante de la naturaleza divina, tenía la ley escrita en su mente y en su corazón, era perfecto en todos los sentidos. Obviamente era menor que los ángeles y obviamente mucho menor que Dios, sin embargo reflejaba la imagen y la semejanza de Dios. El hombre y la mujer tenían las huellas del Creador en su cuerpo, en su ser, en su mente. Y obviamente cuando fueron creados, pues alabaron al Creador por tan inmenso amor, porque les otorgó algo que todos los seres creados por Dios tienen, excepto los animales, que es el libre albedrío. Y a estos hombres se les dio un deber. Ellos debían dominar todo lo que Dios había creado. Dios les encargó a ellos el planeta Tierra, los animales, todo lo que existía, para que ellos puedan ser unos buenos mayordomos, unos fieles administradores de todas las cosas creadas de Dios. Esto es un detalle muy interesante que lo vamos a ver más adelante, pero qué lindo es lo que Dios había hecho ese día. ¿Y por qué digo en este día? Fue, digamos, más que los otros 5 días, porque en los otros 5 días, cuando Dios terminaba su obra creadora de ese día, Él decía, y vio Dios que era bueno. Pero en este día, después de mirar al hombre y después de escuchar las palabras de Adán, expresarle pues ahí a Eva todo lo que decía, Dios dijo, esto es bueno en gran manera. La creación del hombre fue buena en gran manera. Dios tenía un plan divino tan perfecto para cada uno de nosotros. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo esto se arruinó, pero también vamos a ver cuál es la restauración que Dios vino a hacer con el hombre para recuperar esto, para recuperar lo que fue en un principio. Esto que estamos estudiando ha sido el plan original de Dios. Dios no fue el plan de Dios de que haya pecado, pero lamentablemente el hombre decidió mal y el pecado entró. Pero esto que estamos leyendo de todo perfecto, sin manchas, sin errores, fue el plan original de Dios, fue el plan divino desde un principio. Pero si es que en caso pasaba algo, Dios tenía allí una cruz preparada para eliminar el pecado. Vamos a seguir. Ahora, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposa en el séptimo día. Y la palabra aquí para reposó en el hebreo es yisbot, que es de la raíz hebrea Shabbat, que significa reposar. Este sentido no significa pues que Dios estaba cansado, digamos, wow, estoy tan cansado. Imaginemos que Dios había dicho así, no, estoy tan cansado de crear la tierra que ya el séptimo día voy a descansar un rato, me voy a sentar. No, Dios no reposó en este sentido. La palabra hebrea para Shabbat significa cesar, dejar de hacer lo que se estaba haciendo, dejar de ejercitarse de las actividades que se estaban haciendo en los días anteriores, ¿no? En los días anteriores o en el momento anterior. En este caso, cuando Dios pues menciona allí que el Yisbot, ¿no? Yisbot o Shabbat, ¿no? En este séptimo día, significa que después de haber creado al hombre, fue la tarde y la mañana, y llega el siguiente día, y ahora Dios pues reposa, es decir, deja su obra creadora y pone allí el séptimo día como un día especial. ¿Por qué un día especial? Bueno, vamos a analizarlo ahora. Pues en primer lugar, ese día Dios reposa. No solamente Él, sino también pues le enseña al hombre a cómo reposar en ese día. Todos junto con Adán y junto con Eva, pues disfrutan de ese primer sábado
o pues de ese primer séptimo día de la creación en compañía de su creador. Entonces, como Dios reposa en ese día, lo que Él hace es hacer dos cosas especiales con este séptimo día. Es bendecirlo y santificarlo. De esa manera, este séptimo día, que era el Shabbat, que significa reposo, en el griego sabatón y en el castellano sábado, que significa, esas tres palabras significa reposo. Sábado no significa séptimo día, sábado significa reposo. Y como ese Shabbat, ese reposo cayó en ese séptimo día de la creación, Dios bendice y santifica este séptimo día, bendice este Shabbat. Ahora, es por eso que este séptimo día tiene dos bendiciones especiales, una que es bendito y la otra es que es santificado. De esa manera Dios le entrega este reposo al hombre y a la mujer para dos cosas. Una, para que completamente, en horario completo, lo adoren ese día, para que se olviden de las actividades que han hecho en los 6 días de la semana y ese día se concentren en buscar esa bendición y esa santificación que tiene ese día por parte especial de Dios. Y la otra era para que ellos puedan nunca olvidar de quién es el Creador, para que un día a la semana vengan a adorarle y agradecerle por todas las bendiciones de los otros 6 días. De esa manera se instituye la semana de la creación de días literales, se instituye también el matrimonio en el Edén y también el día sábado que fue dado para el hombre, para Adán. Algunos dicen que el sábado viene recién en Éxodo 20, pero no, el sábado es desde la creación. Y lo estamos viendo aquí. Y no se lo da a ningún judío, no se lo da a ningún hebreo, se lo da al Padre de toda la humanidad. Dios diciendo que este sábado sirve para toda la humanidad y fue hecho para toda la humanidad. Y es un memorial de la creación. Y también es un memorial de que Dios es el creador. Ahora se dieron cuenta, pues, cómo va este sábado. Así que vamos a analizarlo más adelante con nosotros 4 temas que nos faltan por tocar. Y entre esos 4 temas que nos faltan tocar, pues tenemos a la deidad en la creación del hombre, el sábado y el matrimonio, y por último, el plan divino para la educación y la alimentación que fue desde un principio. Así que nos encontramos en el siguiente video para poder seguir analizando esto del Génesis. Hemos hecho aquí un breve repaso de la creación, algunos detalles impresionantes, pero a partir de los otros videos vamos a analizar allí ya algunos conceptos como la creación del hombre, como el matrimonio, el sábado, la deidad en la creación, que son temas muy interesantes para que nosotros tengamos en cuenta de cómo pues desde el mismo principio ya Dios de antemano nos pone las cosas en claro, de que Él es el creador, de que Él instituyó la familia, el hogar, hombre y mujer, en matrimonio, de que hay un sábado el cual el ser humano tiene que acordarse, porque quien se acuerda de ese sábado reconoce a Dios como creador, y de que ese ha sido el plan desde un principio y de que el enemigo pues ha querido atacar esos planes. Y si nos damos cuenta bien lo que sucede hoy, pues hay familias destruidas porque de eso se encarga el enemigo, quiere tergiversar todo lo que Dios ha instituido y también pues ahí vemos cómo Él hace que las personas se olviden de este sábado santo, de este séptimo día que Dios instituyó en la creación. Así que Dios te bendiga y que puedas pues comentar algún detalle adicional que tal vez me haya saltado, pero que todos seamos enriquecidos por la expresión de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.